Bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios, a la zona de Cancún le corresponde esta bendición de dar esta enseñanza, y con la ayuda del Señor vamos a iniciar. Saludos para todos los que nos ven, los que nos escuchan. Esperamos que la bendición de Dios sea abundante sobre sus vidas por esta palabra que Dios nos ha dado. En esta ocasión tenemos un tema muy especial también, que se titula La importancia de llegar puro al matrimonio. Y sobre esto vamos a estar hablando, tomando como base la palabra del Señor. Así que tenemos una lectura con la ayuda del Señor en Hebreos capítulo 13 y su versículo 4, que nos dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Elevamos una breve oración pidiendo la ayuda del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias en esta hora, por concedernos la bendición de leer tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a retener tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, y ayúdanos a poner por obra tu palabra. En tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. En esta ocasión en que el Señor nos permite esta enseñanza, vemos que en este libro de los Hebreos se nos alerta contra la inmoralidad sexual. Dios ha creado el vínculo matrimonial, y en esta parte nos dice que el matrimonio es honroso. Pero también nos habla de el hecho sin mancilla. Y la palabra mancilla en la Biblia significa que no debe haber en el matrimonio mancha, deshonra, deshonor, afrenta. Son cosas que no deben existir en el matrimonio. Y la palabra del Señor pues está hablando aquí muy claro: mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Esta enseñanza es una alerta para que se tenga cuidado desde antes del matrimonio, y nos muestra que hay una responsabilidad en las parejas desde antes del matrimonio, cuidar, y luego en el matrimonio también responsabilizarse de preservar su intimidad de las prácticas perversas que existen en esta sociedad. En la actualidad es un poco difícil para los jóvenes que aman a Dios mantenerse con pureza hasta el matrimonio, porque cuando alguien se quiere mantener con pureza hasta el matrimonio, está contradiciendo las ideas pecaminosas que el enemigo ha introducido a la juventud en nuestros días, porque la mayoría piensan
o hasta lo hacen, darle rienda suelta a sus deseos carnales. La mayoría tiene esa que le llaman libertad, pero que en realidad es un libertinaje. Y para muchos las relaciones sexuales antes del matrimonio son algo normal. Pero la palabra del Señor nos habla que las relaciones antes del matrimonio son algo que la palabra del Señor llama fornicación. Y precisamente la fornicación se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, acción de aquellas personas que no tienen vínculo conyugal, todavía no se han casado, pero se producen placer de origen sexual. Entonces, esto precisamente es lo que Dios no quiere que vivan los cristianos, porque en aquellos lugares en los que se vivía en aquellos tiempos, pues así vivían. Por ejemplo, los romanos tenían pues estas libertades o este libertinaje, y pues esta práctica era común. Sin embargo, debemos que reconocer que la palabra de Dios condena estas prácticas como un pecado, pues la relación sexual no ocurre dentro del matrimonio y entonces es un pecado. Las leyes que Dios le brindó a Moisés están escritas muy claramente como un mandamiento que no se debe fornicar, porque es un pecado que ofende la santidad de Dios. Y en el pueblo de los hebreos, en el pueblo de Israel, pues esto era castigado con la muerte, porque a Dios no le agrada. Sin embargo, podemos ver que hay muchos jóvenes, muchas parejas de jóvenes que todavía no se han casado, pero tienen esa curiosidad o esa intención de tener relaciones sexuales antes de casarse. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿por qué no podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos? Inclusive algunos cristianos, algunos creyentes llegan a decir esto: si nos amamos y vamos a casarnos, ¿por qué no hacerlo? Se nos dice que los muchachos se excitan rápidamente, sus deseos sexuales se despiertan rápidamente y no siempre están relacionados con el amor. No siempre es amor, sino que los deseos sexuales se despiertan y entonces pues empieza a haber precisamente esas frases acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y estas frases son algunas: tú me amas, yo también te amo. ¿Qué impide que nos demostremos el amor que nos sentimos? Algunas otras frases: si me amas, demuéstramelo. Algunos dicen, pues dame la prueba de amor. Si nos casaremos,
¿por qué no tener relaciones? Si de todas formas seremos esposos. Y algunos, pues no encontrando otras, pues si todos lo hacen, menos nosotros. Sin embargo, eso de todos lo hacen, no es cierto. Porque sí hay hijos de Dios, sí hay creyentes y aún no creyentes que llegan puros al matrimonio. Sin embargo, para presionar, pues algunos dicen, todos lo hacen, menos nosotros. Y algunos dicen, bueno, pues estamos solos, pues es ahora o nunca, nadie nos ve. Recuerden que Dios sí te ve. Dios sí nos ve. Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así que nadie está solo. Dios está viendo. También algunos dicen, es necesario saber si somos compatibles o no. Eso es mentira del diablo, porque la compatibilidad no se relaciona con las relaciones sexuales. Es necesario que se piense y se lea la palabra del Señor, que sí es necesario que la mujer sea ayuda idónea, pero no es necesario cometer el pecado para saber si es compatible. Eso es solamente una excusa. Debemos recordar que la palabra del Señor tiene la enseñanza muy clara para relacionarse y para tener un noviazgo realmente cristiano. Hay otras frases. Te amo tanto que quiero que seas la primera con la que tenga relaciones. Frases que solamente son para manipular, pero no realmente son algo que pueda ser cierto. Entonces, todas estas frases vienen siendo una forma de presionar para que haya relaciones sexuales. Sin embargo, aparte de lo que nos va a mostrar la palabra de Dios, también existen consecuencias cuando se llevan a cabo relaciones sexuales antes del matrimonio. Existen consecuencias. Una son los embarazos no deseados. Y por ahí empiezan algunos problemas muy graves. Y aunque la mayoría de los novios recurren a la anticoncepción, pues no es seguro que se va a evitar un embarazo. Lo otro son las enfermedades venéreas, y que pues es una lista extensa de enfermedades que a muchos jóvenes les ha cortado la vida, porque algunos pues no han podido seguir viviendo más tiempo por alguna de las enfermedades graves, como el SIDA, por ejemplo. Entonces, sabemos que esa es consecuencia que se puede evitar, pero pues existen otras cosas, como el temor. Generalmente, estas relaciones pues tienen lugar en lo oculto, en donde nadie sabe,
Sin embargo, crean un clima de temor, temor a ser descubiertos y el temor a ser traicionados, el temor a la fecundación, el temor a la infamia social o a los casamientos precipitados, porque a eso llega precisamente cuando algunos se dejan llevar y cometen esta falta, pues a veces no queda otra que precipitar el casamiento. Y ha habido casos en los que pues nada más de momento ya decidimos casarnos, dicen, y ponen a todo mundo a correr para que los apoyen porque ya hubo una falta. Y muchas veces se carece de madurez y entonces ese matrimonio pues va a tener muchas consecuencias. Por otra parte, pues va a llegar el momento de la maternidad y definitivamente pues una maternidad en la que no hay un papá y sencillamente es madre soltera. Y a veces el muchacho se hace cargo, a veces el muchacho pues sí responde, pero a veces no. Pero hay otras cosas más graves. Hay quienes recurren al aborto para no optar por el casamiento apresurado, para no apresurarse y tener que hacer gastos imprevistos. Entonces sencillamente se recurre al aborto. Pero pues el aborto tiene otras consecuencias. Los que lo hacen se convierten en asesinos al matar a su bebé. Imagínense hasta dónde puede llegar la consecuencia de estas relaciones que no son la voluntad de Dios, que Dios está mostrando que no se deben hacer. También quienes lo hacen están arrastrando su vida a llevar una culpa por todo el tiempo que vivan. El remordimiento de conciencia y en algunos casos el rechazo de la familia, de la sociedad. Para los cristianos, el mal testimonio en la iglesia, causando escándalos que la palabra de Dios reprueba. Y vemos, por ejemplo, San Lucas 7, y aquí podemos considerar cómo Dios no está de acuerdo en que se hagan escándalos. Así que es necesario que se busque la manera de no caer en este error. San Lucas 17, 1 y 2, que dice: y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel que por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Así que aquí nos está mostrando que el escándalo que se produce cuando alguien está cometiendo ese pecado es grave. No es solamente que diga pues yo lo hice, sino que tiene alcances físicos, morales, espirituales, y entonces es necesario
que se considere que Dios no aprueba estas relaciones que se lleven a cabo antes del matrimonio. Para eso formó Dios el matrimonio. Y debemos recordar que estas enseñanzas no las puede cambiar la iglesia, ni las puede cambiar la sociedad, ni la puede cambiar ninguna persona. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que ninguna persona puede hacer cambios en la palabra de Dios para decir, pues yo lo voy a hacer de esta manera. Para decir, es que esto es anticuado, lo moderno ahora, pues es ponerse de acuerdo y vivir un tiempo juntos, a ver si compaginamos, a ver si nos llevamos bien. No, ni la iglesia, ni las personas, ni la sociedad, ni nadie puede cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:13, 1 Corintios 6:13, dice la palabra de Dios: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, empero a él y a ella deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí está mostrándonos muy claramente la palabra de Dios que el cuerpo no es para la fornicación. Y aunque es para el matrimonio, pero no es para la fornicación. Así que es por eso que la relación sexual está reservada pues únicamente para el matrimonio. Y en este caso, de preferencia, pues a quien más se defiende es a la mujer, porque algunos, después de haber cometido esta falta y de que ya se comprobó que de esta falta surge la fecundación de un niño, pues entonces algunos se desobligan y no se responsabilizan. Algunos, pues, como decía hace un momento, pues apresuran el casamiento y se hacen cargo, pero muchos no. Y entonces, pues el niño nace fuera de un matrimonio. Y todo niño tiene derecho a nacer dentro del equilibrio de un matrimonio, donde los padres buscan la felicidad juntos. El niño tiene derecho a ser protegido. El niño tiene derecho a ser visto como un don y no como un resultado no deseado. Así que todo esto es necesario considerarlo, porque es Dios el que desde un principio estuvo preparando precisamente al matrimonio para que fuera un matrimonio bendecido por Dios. Por eso, 1 Corintios 6, 18 al 20, nos muestra también
algo más. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Huid la fornicación. Y aquí nos muestra que la sexualidad es el aspecto único y profundo de la personalidad que abarca a todo el ser humano. La inmoralidad sexual tiene efectos de largo alcance. Tiene gran significación espiritual, no solamente físico, sino también espiritual. Porque la inmoralidad es un pecado contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y definitivamente como creyentes debemos honrar a quien pertenecemos. Y pertenecemos precisamente a nuestro Dios, pertenecemos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Encontramos que ahí precisamente en la iglesia de Corinto, a donde envía el apóstol Pablo esta carta para enseñar a los cristianos, existía el templo de la diosa Afrodita. Ahí estaba en la ciudad. Se dice que en ese templo empleaban a más de 1000 prostitutas como sacerdotisas, y el sexo formaba parte del ritual de adoración. Pero el apóstol Pablo pues les muestra a los cristianos a apartarse del pecado sexual, aunque era aceptable y popular en toda aquella cultura. Y claro que en la actualidad pues no estamos muy lejos. Para mucha gente es aceptable y popular estas relaciones sexuales. Y es aquí donde como cristianos hay que luchar por mantenerse en la pureza, porque la cultura donde vivimos, pues para ellos es aceptable y popular tener estas relaciones. Pero la palabra del Señor nos muestra que los hijos de Dios no, porque su cuerpo es el templo del Dios viviente. Su cuerpo pertenece a Dios. Y el cristiano no debe hacer con su cuerpo lo que él quiera, porque es miembro del cuerpo de Cristo. Y aunque la gente de este mundo piense que está haciendo las cosas por la libertad que tiene, pero en realidad no es libertad, es libertinaje. Pero también no están haciendo las cosas con libertad, sino que son esclavos de sus deseos. Porque si no fueran esclavos de sus deseos, entonces podrían dominar sus vidas. Pero como son esclavos de sus deseos y del pecado, entonces son llevados a cometer el pecado y a verlo como algo normal.
Pero como cristianos hemos sido comprados por precio. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora nuestro cuerpo pertenece a Cristo. Y cometer estos pecados significa violar esas normas que el Señor nos ha puesto, desobedecerlo y faltarle a Él. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos por vivir como el Señor dice. Ahora, encontrándonos en una cultura y en un lugar donde parecen normales estas faltas, estos pecados, estas relaciones sexuales, la palabra del Señor tiene para nosotros un sinfín de enseñanzas, un sinfín de palabra que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:22. Y dice: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entre los deseos juveniles, pues hay muchas cosas que de alguna manera impulsan a cometer faltas delante de Dios. Pero aquí nos dice que hay que huir. Y esas pasiones, esos deseos, son un fuerte deseo y una intensa inclinación por una cosa. Y precisamente cuando los deseos juveniles tienen esta fuerte inclinación para caer en ese pecado, la Biblia recomienda huir. A veces se podría pensar que huir es cobardía, pero no. En lugar de eso, huir es valentía, porque está huyendo por guardar su vida en santidad. Así que alejarse de la tentación es el acto de valentía más grande. Es necesario poder decir no, y no, y no. La palabra del Señor nos muestra que es importante no darle vueltas al asunto. Cuando se debe decir no, se debe decir no. Y debemos recordar que estas tentaciones, pues a veces están en el pensamiento. También los pensamientos estimulan los deseos de pecar. Pero en todas las situaciones es necesario saber cuándo alejarse, cuándo apartarse. Es muy importante ganar la batalla espiritual e inclusive saber cómo pelear, porque no es solamente alejarse, sino también luchar en contra de todo lo que viene a la vida como una tentación. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 6:11, 1 Timoteo 6:11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas.
Y cuando le está mostrando, huye, pues no le está usando un lenguaje en el que solamente se lo está sugiriendo, no, con energía le dice, huye de estas cosas. Se lo está mandando enérgicamente para que se aparte, para que pelee, para que eche mano de la fe, de la caridad, para que eche mano a las armas y luchar, de tal manera que pues esta batalla sea ganada también con la ayuda del Señor. Algunos piensan que el cristianismo es una religión pasiva que prefiere esperar hasta que Dios actúe. No podemos esperar a que Dios quite la tentación. Hay que huir de la tentación. No podemos esperar a que Dios quite esta batalla. Es necesario pelear. Es necesario mantenerse valiente, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto. Así que es tiempo de entrar en acción para enfrentar toda tentación, para enfrentar a los deseos de la carne, para mantenerse firme, agradando a Dios. En la palabra del Señor tenemos una historia, y esta historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39. El libro de Génesis, capítulo 39, inicia en el versículo 7, y de ahí vamos a leer hasta el versículo 12. 39, 7 al 12. Y dice: Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. Y asió ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó, y salióse fuera. Bueno, aquí tenemos una historia en la que podemos ver que José evadía constantemente lo más posible a la esposa de Potifar. Pero un día tuvo que huir de ella para darnos cuenta de que muchas veces no es suficiente evadir la tentación.
No es suficiente evadir la tentación, es necesario huir. Esto es lo que hizo José. Pero también hay algo muy importante que le dice a esta mujer cuando lo está invitando precisamente a caer en esa falta. Esta respuesta fue: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Este grande mal. ¿En qué iba a hacer un mal? Pues en que su dueño, porque él era un esclavo, le había depositado toda la confianza y había depositado en sus manos todos sus bienes. Había depositado en sus manos toda la administración de su casa, de sus bienes. Y entonces él está consciente que hacer algo semejante era hacer un grande mal, era traicionar a quien había depositado en él su confianza. Pero también dice, y pecaría contra Dios. Así que estuvo de alguna manera resistiendo la tentación, pero dándose cuenta que cometería un pecado contra Dios. Un pecado contra Dios. Y al pecar contra Dios, sencillamente caería de la gracia de Dios. Entonces es necesario mantenerse firme, mantenerse fiel, mantenerse en limpieza y lograr, con la ayuda del Señor, huir, escapar de esa tentación. Mayormente cuando ya la situación se puso complicada, cuando ya no había otra salida, él salió huyendo. Y esto es lo que recomienda la palabra del Señor. Huye, dice la palabra del Señor. Así que no es necesario esperar a ver qué acontece, ni tampoco pensar y decir, van a decir que soy un cobarde, van a decir que soy esto, que soy aquello. No importa lo que digan, lo importante es no pecar contra Dios. Lo importante es no desobedecer a Dios. Esto es lo que la palabra del Señor nos da a entender. Así que se necesita luchar porque el Señor quiere una vida santa, una vida consagrada, una vida limpia. Debemos recordar que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario precisamente que haya esta limpieza en la vida del cristiano. Pero también tenemos en la palabra del Señor, por ejemplo, en Eclesiastés 9:8. Vamos a leer Eclesiastés 9:8. Demos la alabanza a nuestro Salvador. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos blancos significan pureza. Y aquí dicen, todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
Se dice que se usaban ropas blancas y ungüento en la cabeza en señal de felicidad y celebración. El que tiene una vida pura siempre estará feliz. El que tiene una vida pura siempre podrá celebrar. Se sentirá confiado. No tiene nada que le descubran. No tiene nada que le acusen. Por lo tanto, pues esos vestidos blancos simbolizan pureza y santidad. Recordemos también que pues el ungüento se usa sobre la cabeza y esto tiene que ver con firmeza. El enemigo diariamente en nuestro caminar cotidiano va a querer manchar nuestros vestidos, va a querer alborotar nuestra cabeza y de preferencia pues lo va a querer hacer para evitar nuestra pureza. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta que se necesita guardarse, y aunque los pensamientos vengan, pues evitarlos o evitar hacer aquello que el enemigo pone en el pensamiento. Puede ser que el enemigo ponga en el pensamiento pues llevar a cabo caricias fuera del lugar en el noviazgo. Puede venir al pensamiento, puede venir a la idea. En el pensamiento puede venir usar la pornografía, pensamientos impuros y muchas otras cosas que el enemigo querrá poner. Pero si hay la unción de Dios, ungiste mi cabeza con aceite, dice el salmista, mi copa está rebosando. Entonces nuestra mente estará preparada para no dar oportunidad a cosas del enemigo y a tener una vida con vestidos blancos y ungüento sobre la cabeza. Debemos recordar que pues el amor sabe esperar. Así que pues si alguien decide no pecar, pues entonces logrará buenas cosas. Pero si decide pecar, pues también tendrá unas consecuencias. Entre las consecuencias que vemos de aquel que decide pecar, encontramos en 1 Corintios 6:9, y vamos a leer, y dice: este texto tiene varias cosas, solo vamos a leer una partecita, la primera parte, y dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios? En estos textos nos hace una lista de quienes no heredarán el reino de los cielos. Y esa es una consecuencia del pecado de fornicación. El pecado de fornicación lleva a no heredar el reino de los cielos. Así que es una grave consecuencia. Y cuando realmente se ama, se sabe esperar y evitar precisamente esas consecuencias. Sabemos también que
en la vida diaria cuando alguien decide pecar, pues vienen algunas consecuencias. En primer lugar, debemos recordar que el pecado es llamativo, pero generalmente, aunque en el momento parezca disfrutar, pero generalmente el pecado no se disfruta, porque inmediatamente empiezan las consecuencias. Viene la frustración por no mantenerse puro. Te sentirás mal de haber pecado. Te perseguirá la culpabilidad. Satanás no es un amigo. Él, cuando ya hizo caer a alguien en el pecado, inmediatamente verá la forma de culparlo. Por otra parte, ese pecado traerá a la mente aquellas imágenes de lo que quedó grabado en la mente cuando se cometió el pecado. Cuando alguien trata de buscar a Dios, ese pecado aparece. Ese pecado empieza a manifestarse, empiezan los pensamientos impuros y esto empieza a desconectar de la presencia de Dios aquel que quiere orar y que quiere buscar a Dios cuando se ha dejado llevar por el pecado y ha decidido pecar. También sabemos que si alguien ha caído en pecado, pues esto le quita autoridad. Esto le quita autoridad y respaldo de Dios. Así que todas estas cosas pues son sufrimientos. No es algo que venga a traer bendición, son sufrimientos. Y cuando se ha arruinado la relación con Dios, pues entonces también llega la muerte espiritual. Es por eso que debe haber ese propósito de conservarse puro. Aunque los demás lo cataloguen de cobarde, de miedoso, pero no es así. Si es por buscar a Dios, si es por servir a Dios, si es por obedecer a Dios, recordemos lo que dice la palabra del Señor, San Mateo 11:12. San Mateo 11:12. Vamos a buscar la palabra del Señor. San Mateo 11:12. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Así que huir del pecado, decidir no pecar, es de valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Aquellos que dicen no al pecado, aquellos que dicen no a la maldad, aquellos que dicen no a las relaciones antes del matrimonio y que están buscando la pureza. Y esa buena decisión de no cometer pecado se llama fidelidad a Dios. Y es necesario que veamos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 101:6. Salmo 101:6. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Y nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Aquí la palabra de Dios nos muestra
lo que el Señor nos dice acerca de los que son fieles, acerca de los que le dijeron no al pecado, acerca de aquellos que se mantuvieron valientemente rechazando toda tentación y huyendo de la fornicación. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Esta es la recompensa, esta es la bendición, esto es lo más grande y lo más valioso, para que estén conmigo, dice el Señor, para que estén en el cielo, para que estén en la eternidad. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Así que luchar por ser fiel a Dios no es una cobardía, es una valentía hacerlo. Y cuando alguien se ha propuesto ser fiel a Dios, en lugar de darle libertad en su mente a aquellos pensamientos de pecado o de maldad, se concentra en buscar a Dios. Salmo 27, 4. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que realmente necesita cada persona. Esto es lo que hace falta en la vida del cristiano. Así que si alguien se mantiene en pureza, pues podrá hacerlo en la casa de Dios, buscando a Dios, sirviendo y obedeciendo a Dios, y tendrá el respaldo de Dios, y entonces su matrimonio podrá ser una bendición. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya cayeron en esa desobediencia? Bueno, el Señor nos está diciendo muy claramente en Isaías 1:18: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor invita a venir a Él. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si alguien está viviendo un noviazgo y es tentado a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el Señor le puede ayudar a mantenerse victorioso, a mantenerse firme. Pero si ya ha caído en la fornicación, pues solamente el Señor puede perdonarlo si recapacita y se aparta de ese pecado, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Te ruego por los jóvenes, te ruego porque cada uno pueda mantenerse en pureza, en limpieza, y que no caigan en la fornicación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.